Y bueno, pues eso nos va a ayudar a diseñar, ¿verdad? O articular una respuesta a nuestras necesidades eclesiales. Miren, ahí la lectura popular dice una interpretación ¿de qué? De la perspectiva de la comunidad. De nuestras comunidades. A veces no nos damos cuenta, pero nosotros formamos parte de una comunidad muy específica, ¿sí? Las personas que viven en Tijuana, específicamente un grupo muy selecto de personas que son las mujeres, viven un contexto muy particular. ¿Cuál es? ¿No conoces Tijuana? Prostitución, trata de blancas, todo eso. Entonces hay que entender cómo las personas de ciertos contextos comprenden la Biblia. No leemos igual, ¿sí? Las personas que están en otro contexto, por ejemplo, en las favelas, allá en Brasil, tienen una forma de ver la Biblia. Las personas que viven precisamente ahora en esta parte de Gaza, en Jerusalén, ustedes saben que los judíos, específicamente el Estado sionista está persiguiendo a los cristianos en Jerusalén. ¿Sabían o no? A veces estamos, sí, Israel destruye a todos sus enemigos, pero no nos damos cuenta que están persiguiendo a cristianos, que están aniquilando y haciendo un genocidio en Gaza. Eso a veces no lo vemos. Nos enfocamos en otra cosa. Entonces necesitamos nosotros entender los contextos. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida, nuestra cultura, nuestra práctica? Entonces vamos a tratar de ver todo eso. Así que comenzamos a las 10, pero son las 11, así que ya nos retrasamos un poquito. Pero vamos a ver, el libro específicamente se divide en 3 partes. Así que el curso sobre jueces, vamos a verlo desde el punto de vista sobre el título, entre la tierra prometida y el abismo. Así lo vamos a analizar. El drama teológico del libro de los jueces. El libro de los jueces, vamos a entenderlo, comprenderlo, como una serie de narraciones no se puede describir, los analíticos, los estudiosos específicamente, no pueden concluir en qué época fue. Más o menos se piensa que pudo haber sido entre el año 1380 y el año 1040. Hay algunos que dicen que puede ser en el año 1200. ¿Por qué? Porque no pueden ubicar exactamente cuándo fue la salida de Egipto. Es un problema que todavía hay todavía hay ciertas dudas respecto al momento. Algunos piensan que inclusive pudo haber sido en el año 1650. ¿Por qué? Porque en esa fecha, más o menos, fue algo que se conoce como la invasión de los llamados Ixos. Eran pueblos del mar que vinieron a invadir Egipto y que sometieron a Egipto por un buen periodo. De hecho, esos Ixos todavía forman parte de lo que se conocen como los Pelishtim. Los Pelishtim son los hoy conocidos como palestinos, son los filisteos. No todos los filisteos eran malos, acuérdense. A veces crecemos con esa idea, ¿no? Filisteo, mátenlos, qué bueno. No, recuerden ustedes que los valientes de David eran filisteos. O sea, los únicos a los cuales David les encargaba su vida eran filisteos. Así que no se vayan con la finta. Bueno, entonces el libro de Jueces narra un periodo intermedio entre lo que es la salida de Egipto, la conquista de Canaán y el surgimiento de la monarquía. Nos va diciendo más o menos cómo se van relacionando las cosas. Estamos hablando de un periodo más o menos de 350 años aproximadamente. Ahora, la historia de Israel está marcada precisamente por ciertos momentos coyunturales, y uno de ellos, dice el libro de Jueces, capítulo 1, comienza diciendo algo. ¿Qué dice? A ver.
¿No tienen puesto eso? Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ok, entonces aquí hay una parte importante. La historia comienza con buenas noticias. ¿Son buenas noticias? No. ¿No? ¿Por qué no? Ya se murió el líder. Bueno, ya era la hora de subir a la batalla. Murió el líder. Ajá. Pero es algo bueno porque marca una nueva forma de cómo debe desarrollarse el pueblo. Ya no va a ser a través de un líder. Venía Moisés y se va heredando. Ya no va a recaer en un líder. Ahora van a tener que tomar el liderazgo. ¿Quiénes? Todo el pueblo. Todo el pueblo, específicamente los jefes de las tribus. Ajá. Entonces aquí hay un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad, y la transición es lo que le va a costar al pueblo, porque el pueblo está acostumbrado a que el pastor, a que el líder los encabece. Si no va a la guerra, ellos ¿qué? No van. Y eso es lo que va a venir en todo el pasaje. Entonces empezamos con un dramatismo. Entonces esa primera parte la van a tener que subrayar, porque la muerte del líder nos va a determinar la forma en la cual se van a desarrollar las acciones. Si esto lo trasladamos a nuestro tiempo, a la iglesia, quiere decir entonces que la iglesia, a partir de la muerte de su líder, tiene que reorganizarse. ¿Quién era su líder? Josué. ¿De la iglesia? Cristo. Jesús. Muere Jesús, y ¿qué hacen los discípulos? Por cierto, son 12, ¿no? No, dice, bueno, unos sí se dispersan, pero dice el Evangelio de Juan que se escondieron por miedo a los judíos. Entonces vemos cómo hay una forma de mostrar un paralelo, ¿sí? Nos pasa a la siguiente etapa, a nuestro horizonte de interpretación, nuestro tiempo. La iglesia, cuando va perdiendo a sus motivadores originales, o a los hermanos que iniciaron la obra, a los misioneros que comenzaron el trabajo, a los pastores, a los líderes, muchas veces pierde la visión, piensa que ya no hay más. Entonces necesitamos aprender nosotros el modelo de liderazgo y cómo ir entendiendo eso. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ir viendo cómo se interpreta para nosotros. Bueno, entonces el trasfondo es dramático. La nación vive en una anarquía. Comienzan los repetidos actos de idolatría, y vamos a ver que el Señor permite ciertas circunstancias, y aquí necesitamos nosotros comprender si es Dios que los está castigando, si es el Señor el que los está disciplinando, o es algo llamado proceso, en el cual el Señor va cambiando nuestra vida, nuestras cosas, para entender un propósito más alto. Entonces necesitamos nosotros comprender en el libro específicamente que a veces tiene que suceder así, para que podamos entender. Ahora, hay una expresión que se considera en el libro que lo marca completamente. La primera está en Jueces 17:6 y la segunda en Jueces 21:25, que es la misma expresión. En Jueces 17:6, si ustedes lo ven, ¿qué dice? A ver si me lo leen, por favor. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok, esta expresión es muy interesante. Esta época sin estructura nos va a mostrar
una carencia, ¿verdad?, de unidad, porque dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, aquí vemos la fragmentación. Eso no sucede en nuestras iglesias, jamás. En otro ¿No? planeta. Por otro lado, también nos habla sobre el tema de cómo se ejerce, ¿verdad?, la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque cada uno se constituye en la medida de sus acciones. ¿Sí? Mientras yo me lo permita, vale. Los demás, no. En pocas palabras lo podemos decir así: los demás pecan, yo solo me equivoco. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Qué significa eso? Se justifica. Que yo no me puedo equivocar, ¿verdad? Todos los demás sí. Sí. Que todos los demás son groseros, pero yo no soy grosero. Que todos los demás pierden el juicio, pero yo no lo perdono, yo no lo pierdo. Los demás gritan, yo no grito. Que mi pecado se ve peor en el otro que en mí. Ajá. Entonces, eso constituye. Por otro lado, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. En hebreo utiliza una expresión que es interesante porque utiliza la expresión, no dice exactamente como está ahí, más bien dice que cada uno, y luego utiliza la palabra yazar. A ver si ustedes me lo pueden poner. No lo puedo poner. ¿Tienes internet ahí? ¿Sí? Bueno, recuerden ustedes que hay algunas aplicaciones. Yo utilizo algunas. Pueden ir a la página, a ver si me apoyan, en una página que se llama Logos, Calogos, ¿se acuerdan ustedes? Ya está ahí. Van a entrar ustedes a Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ajá. ¿Lo ves? Ahí está. A ver si lo puedes hacer en grande, las letras hebreas. Se las voy a leer. Dice, Benjamín, quiere decir en, ahí lo tienen. Sí. ¿No lo puedes hacer más grande? Bueno, ok. Ahí en esa parte superior dice Benjamín. Dice, en unos días, o en aquellos días, dice Jajem, esos o aquellos. En es una partícula negativa que dice no. Dice en Melech, dice no había rey. Dice Israel, en Israel. Luego dice la expresión que dice Ish, significa hombre, pero también se traduce como persona, ser humano, o cada uno. Entonces ahí diría cada uno, Hayazar, y la palabra Yazar está ahí, a ver si le puedes dar en el 3477. Se traduce como bien, cómodo, convenio, derecho, justo, razonable. ¿Sí lo ven? Sí. También puede significar estar derecho, enderezar, prosperar. Si lo vemos así, ándale, dale en 3474. A ver si lo subes. ¿Sí ven ustedes qué dice ahí? Está derecho, parejo. Entonces, ahí lo que está diciendo es que de acuerdo a qué, a lo que le agradaba a las personas era su actuar. Esto que les estoy diciendo puede ser el título de tu sermón o de tu estudio, porque esto te da una clave para poder interpretar. También puede decir en el aspecto de lo que corresponde a la estima de uno. ¿Qué significa eso? Pues lo que bien me parece, lo que dice, ¿no? Lo que considero correcto, lo que considero bueno. Pero ¿qué es la autoestima de uno?
La autoestima. Lo que Me agrada, creo que valgo, lo que creo que... Dice, hay algo que dice que lo que te choca, te checa. ¿Sí? ¿Saben qué significa eso entonces? Sí. ¿Qué? Que a veces lo que más detestamos es igual somos. Sí, entonces que me oriento por mis gustos, o mis disgustos, o mis traumas. Entonces, dice que también el derecho yo lo establezco, la forma de encaminarme, yo mismo soy la medida de todas las cosas. Eso se llama pecado. Y eso es lo que desencadena el tema en todo ese libro. Ajá. Y dice ahí, cada quien hace su camino, cada quien es recto. Sí, ahora lo podemos regresar. Dice ahí que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya vieron? De acuerdo a todo eso. Y luego utiliza la expresión, ajá, y en la parte final, en la parte de abajo, dice hay algo que es también muy... ¿Cómo le hago? Está. Luego dice, se dice, Benai, dice, de acuerdo a sus ojos. De acuerdo a sus ojos. Cada quien se conduce de acuerdo a sus ojos. Bueno, para entender todo esto, se conoce como antropología. Necesitamos la antropología. Necesito conocer cómo se concibe el ser humano en ese tiempo. Hoy entendemos que hay ciertas partes de nuestro ser que nos describen en cierta forma, pero en la antigüedad el ser humano se describía de otras. ¿De qué manera se describía? Bueno, pues la cabeza representaba algo, las manos representaban algo, los ojos representaban algo. Por ejemplo, los ojos en la Biblia representan planes, objetivos. Ajá. Cuando dice el Señor, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, ¿qué creen que dice? Mis planes, mis objetivos, pero también cuando dice sus ojos, quiere decir que está poniendo sus propósitos, ¿verdad? Su atención. Entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice que cada uno se guiaba respecto a sus ojos, quiere decir a sus planes, a lo que le parecía bien. El pecado original atribuido a el pasaje de Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan ustedes? Dice que el fruto era agradable. En hebreo se utiliza esa expresión, era agradable a los ojos. ¿Sí se fija? Sigue siendo la misma idea, el mismo concepto respecto a la forma de cómo cae el hombre de acuerdo a ciertos planes, objetivos personales. Ahora, el título del libro se llama Shofetim. Shofetim. ¿Sí? Ahí lo dejamos todavía. Shofetim. Y eso es lo que describe a los jueces. Ajá. En griego se traduce como kritai, que significa jueces. Y en latín se dice liber y adiku. Que encontré algo interesante porque liber puede ser libro y liber puede ser libertad. Así que puede ser libro de los jueces o la libertad de los jueces. Los jueces traían libertad, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, ahora, el calificativo jueces viene de la expresión shafat, que originalmente el verbo shafat hablaba sobre establecer algo, reivindicar algo, defender una causa. Y de ahí se toma la idea, posteriormente, de aplicarla a los jueces, como los reivindicadores. ¿Sí? Salud. Quiere decir entonces que parte de lo que sería la labor de un juez sería la de reivindicar. Esa debería ser la labor.
Pero si leemos la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta, tanto como en la historia de México, que muchos jueces se venden y se corrompen. Por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 5 nos dice precisamente que los terratenientes se van robando y le van quitando esta oportunidad de tener tierra a los dueños originales, ¿no? O sea, les van quitando la tierra a través de los jueces corruptos, ¿no? Bueno, entonces, así que el calificativo de jueces no corresponde propiamente a lo que sería la misión primordial de estos personajes, sino más bien la función de ellos era salvar, era como una especie de libertadores, de reivindicadores. Casi no los encontramos ejerciendo labores de juez, tomando la ley. Casi siempre son más bien libertadores. Así que el título más apropiado correspondería precisamente a libertador. Ahora, es lógico que con estos jueces, haciendo esta labor de libertad, muchos de las personas del pueblo quisieran tenerlos ahí siempre. Entonces, ellos quedaban al frente de la tribu que los había elegido o los había seguido hasta que terminaba y moría. Y bueno, pues ahí tenemos bastantes ejemplos. Ahora, el verbo shafat originalmente, antes de que terminara como juez, se aplicaba precisamente a Dios. Aparece en el libro de Génesis capítulo 18-25, hablando de el Señor como alguien que vindica, ¿verdad?, que restaura. Si ven ustedes Génesis 18-25, el Señor es el que va a ejercer esta reivindicación, ¿no? Es la historia de Abraham y su esposa. A ver, ¿no la tienen? Sí. Dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Sí, ahí está hablando de la intercesión que tiene Abraham, ¿verdad? Por un pueblo muy amable, ¿verdad? De Sodoma, esquina con Jesús Gaona, 36, ¿no? Entonces, ahí lo que hace es Abraham buscar y apelar al vindicador. Ahí lo traducen como juez, pero en realidad es vindicador. O sea, Dios es un juez, un vindicador. La imagen de Dios como juez es la imagen que nosotros tenemos de estos jueces que tenemos. O juez colérico, un juez que te va a traer así, te la va a aplicar, ¿verdad? Te va a imponer la sanción más alta, ¿verdad? Va a ser intransigente. Cuando a lo largo de la Escritura vamos a ver que Dios como juez es un juez justo, es un juez paciente, misericordioso y clemente. También vamos a ver que a Moisés se le identifica también como un vindicador. Vamos a ver Éxodo 18:3, y junto con él vamos a ver que después hay unos ancianos que también se convierten en jueces. Vamos a ver Éxodo 18:13. Sí. Entonces quiere decir que Moisés fue constituido como un juez, pero no un juez severo, sino un juez vindicador. Alguien que restablece las cosas. Después el versículo 16 también nos menciona algo más. Dice que Él juzga, pero ¿cómo juzga? Vindicando, ¿a través de qué? De las ordenanzas de Dios. Quiere decir entonces que una vez apelando a Dios, se podría vivir la justicia. No en detrimento, sino en justicia, ¿no? Y después, con el tiempo, los ancianos del pueblo se convirtieron en jueces. Vean en los versículos 25 y 26.
Ahí Éxodo 18. Dice, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre el 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. El 26. Entonces había jueces colegiados, había jueces menores y había altos jueces. Ajá. Entonces los jueces, shofetim, se aplicaba precisamente a dirigentes de Israel, a personas que posteriormente, por sus características de edad, terminaban como jueces. Y estos se establecían en la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad usted encontraba a los jueces menores. Estos eran los llamados ancianos, sekanim. Los sekanim son los ancianos, ¿sí? Hoy entendemos nosotros pues que los ancianos de la iglesia tienen esa función, ¿verdad? Más o menos. Entonces, el asunto es que en las puertas se ejercía la justicia. Y ahí los llamados jueces, para ejercer la justicia, para saber que estaban trabajando, tenían que estar sentados. ¿Por qué? ¿Porque estaban todo el tiempo parados y estaban cansados? No, porque el estar sentados en esa cultura representa autoridad. Representa estar asentado en algo, fundamentado en algo, arraigado. Ahora, no todas las personas que están asentadas o arraigadas ejercen autoridad. A veces el estancarte, ¿verdad? El aplastarte, no te implica eso, ¿no? Pero entonces, por eso dice, al que está sentado en el trono. ¿Qué quiere decir entonces? Que está reinando, que ejerce gobierno, ¿verdad? Pero también porque está en la puerta. ¿Para juzgar? Ajá. Porque es público. Porque es la entrada. Es la opción para poder entrar sin problemas. ¿Se acuerdan ustedes entonces? Entrar por sus puertas con acción de gracia. No nada más es, pues sí, pasé por ahí. No. Quiere decir que estás libre de qué? De pecado. El juez ya no te va a juzgar, por eso puedes entrar. Deberíamos de poner así gente, a ver, cuéntenos sus pecados. Si no, no entra. Si no, no entra. Que diga, no, mire, tengo esto. Pues mire, aquí hay una cajita, me voy a voltear. Entonces, el oficio del juez se distinguía del rey precisamente, ¿por qué? Porque el juez lo ponía Dios. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? El oficio del juez se distinguía del rey, ¿por qué? Porque el juez lo ponía Dios. Dios levantaba a los jueces, ¿sí? Y los reyes, ¿qué hacían? ¿Se lo dejaban a quién? A sus hijos, a su descendencia. Todos los reyes van a tratar de establecer su descendencia. No lo conocemos así, pero el rey David tiene su descendencia, se llaman los Davídidas. Y los de Saúl también tienen su descendencia. Aunque ustedes no crean o no se acuerden, David también se cuidaba de la familia de Saúl, aun cuando Saúl ya había sido muerto. No sé si recuerdan. Les voy a contar una historia. Resulta que cuenta la leyenda que Saúl como que se mató, lo mataron, algo así pasó. Se murió. Y David dice, pues yo voy a tomar el lugar porque el Señor me eligió.
Pasa el tiempo, mucho tiempo, y de repente David comienza a ser perseguido. ¿Por quién? Por su hijo, por su propio hijo. Y mientras va huyendo, llega a una ciudad donde estaban los descendientes de Saúl. Y hay un descendiente de Saúl que lo empieza a apedrear y lo maldice. Y de repente se meten los valientes de David para matarlo y dice: no, déjenlo. Y de entre lo que le decían, ¿saben qué le decían? Tú mataste a Saúl. ¿Lo han leído o no? Sí. Entonces siempre deja la duda de hay algo extraño ahí. Por eso hay que leer la Biblia muy minuciosamente para conocer. Cada quien trataba de imponer su descendencia. Están los reyes podridos, que es la historia de los reyes podridos. ¿Conocen la historia de los reyes podridos? Eran los reyes leprosos, que cuando desobedecían se llenaban de lepra y entonces lo enterraban en el panteón o en el lugar donde enterraban a los reyes podridos o los reyes leprosos. ¿No conocen esa historia tampoco? Vamos a tener que estudiar eso. Bueno, ok, vamos a saltar algunas cuestiones sobre... El libro se divide en 3 partes bien definidas. La primera es una doble introducción. La primera es una introducción de tipo histórico-político, o sea, nos va hablando acerca de cómo se va configurando Israel, o el pueblo de Dios, de los capítulos 1:1 hasta el capítulo 2:5. Y a partir del capítulo 2:6 viene una introducción histórico, pero de tipo religioso. Nos va a hablar acerca de cierto tipo de adoración al Señor y de conceptos que hay ahí complicados sobre la adoración a otros ídolos. Después, la segunda parte nos va a hablar propiamente capítulo 3:7, hasta el 16:31, es todo el cuerpo del libro con todas las historias y las sagas de los grandes jueces, ¿no? Los que van a generar libertad. Y la parte final es 2 apéndices, capítulo 17 hasta el 21-25. ¿Sí? Son ya historias muy específicas, relatos muy específicos, ¿no? Que no necesariamente están relacionados específicamente con jueces, sino ya son otros temas, pero forman parte de la narración. Ahora, ¿quiénes son los pueblos enemigos de Israel? En este libro vamos a ver que se entiende que hay 2 grandes potencias que están ahí peleando, que son los egipcios y los asirios. Y entre ellos van a ir imponiéndose unos a otros lo que sería el tributo y lo que sería también que ellos tuvieran que salir a la guerra para pelear por ese pueblo. Por ejemplo, los egipcios lo que hicieron fue ir conquistando algunos pueblos para que cuando vinieran los sirios o los asirios los fueran diezmando, para que cuando llegaran a Egipto ya estuvieran más diezmados, ¿sí? Y lo mismo hacían los otros pueblos, los utilizaban como sus vasallos. En México lo entendemos como carne de cañón, ¿no? O sea, los iban mandando para que los fueran diezmando. Ahora, específicamente, los pueblos que vamos a encontrar ahí son los cananeos. Les voy a decir algo, casi la mayoría de los nombres no reflejan exactamente el nombre del pueblo, sino que son como nombres que se les han impuesto. Probablemente no se llamaban así, pero así la Biblia los ha designado, y como a veces no se tienen algún tipo de documentos, ¿verdad?, que pueda dar fe de esos pueblos,
el único referente es la Biblia, y así se entiende. Porque dentro de los cananeos se utiliza esta expresión para hablar de aquellos que eran mercaderes o traficantes. ¿Sí? Eran mercaderes o traficantes. De hecho, si nosotros vemos algo de lo que Abraham le dice a su siervo cuando vaya a buscar esposa para su hijo, le dice: no quiero una mujer que cananea, es decir, no quiero una mujer mercader, traficante. Entonces uno tiene que estudiar eso para ver exactamente qué condiciones reflejan a un mercader o traficante. Y de ahí usted puede sacar también un tema sobre Dios no quiere una iglesia cananea, una esposa cananea, ¿no? Ya después veremos por qué. Ahora, como todos los pueblos, los cananeos eran politeístas, pero su dios principal era Baal. Ahora, la expresión Baal, la pura expresión, además de referir a una deidad, la expresión era atribuida a quien ejercía un dominio o era amo de alguien. Como las mujeres, ¿sí vinieron las mujeres hoy? Levanten su mano. En la antigüedad las mujeres eran propiedad del hombre. Por eso en la antigüedad se decía, ¿no? Martita de... Eso significaba que le pertenecía a quién? Al esposo. Vean, ¿no? Que todavía se utilizaba, ¿no? Entonces, la mujer era propiedad. De hecho, en la Biblia dice: no desearás a la mujer de tu prójimo tanto como su buey, su asno, todo eso que ustedes ya saben. Así que la mujer era propiedad, ¿sí? Entonces su esposo era su amo. ¿Y cómo se dice? Su Baal. ¿Sí? Cuando sale Israel de Egipto, dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y ellos entienden que como son esclavos, Dios era su Baal y no había problema. Pero cuando llegaron a Canaán, resulta que la palabra también se utilizaba para la deidad. Y entonces decían: pues es lo mismo, pues el Señor es nuestro Baal. ¿Estaba mal decirlo? Pues no. Pero el asunto es que después empezaron a imitar, copiar, ¿verdad? Los Baales. Y entonces vemos que la historia, y por eso vamos a ver que constantemente están adorando a los Baales. Ajá. Entonces ese es el problema, que para su momento y su tiempo no estaba mal decirle al Señor Baal, hasta que ya llegó un punto donde tuvieron que combatir eso. Y uno de los jueces cambia su nombre y se llama Jerobaal, que significa el que lucha contra Baal, o Jehová pelea contra Baal. Ajá, Jerobaal. Así es, porque ya querían hacer una separación de lo que era antes eso. Ahora, siendo Baal su dios principal, estaba unido a otras divinidades femeninas, como son Anat, Asnera, Astarte, Kadesh y Ashera. Ajá. Y muchas de estas divinidades venían de los pueblos Ixos y venían de los egipcios. Ajá. Entonces, algunas de esas deidades femeninas también se las llevaron a la adoración al Señor. Se han encontrado vestigios arqueológicos donde el pueblo de Israel adoraba a la parte femenina de Yahvé, porque ellos entendían
que Yahvé puede ser hombre o puede ser mujer. De hecho, hay algunos pasajes que describen a Yahvé como mujer. Como la gallina que... Por ejemplo, ese es uno. Otra, también dice el que amamanta, ¿no? Que da misericordia, el que muestra amor, compasión. Entonces se entendía eso. Y hay algo que ha interesado a los arqueólogos respecto a que en la Biblia mencionan los palos de Yahvé. ¿No lo han leído eso? Los palos de Yahvé. En realidad era Ashera. Y Asera o Ashera se adoraba dentro del templo y no había problema. Hasta que vinieron las reformas de los cultos, fue cuando ya se empezó a combatir todo eso. El problema es que en la Biblia, en algunos puntos no lo explica, sino que ya hasta tiempo después ya se vuelve un problema. Quiere decir que la adoración a esos cultos era muy normal. Tanto es que cuando se hacen las primeras, lo que serían las primeras revoluciones o las primeras reformas del culto, se encontraban ese tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al rey niño que se llama Josías, Joás, que después, bueno, ya cambió su corazón cuando creció, pero Josías fue uno de los que se dieron cuenta de la adoración. ¿Qué se hacía en Israel o qué hacían en el templo de Judá? Bueno, lo que se hacía en el templo de Jerusalén es que adoraban a la serpiente. Resulta que todavía el culto o la adoración que se hizo, ¿se acuerdan ustedes de la serpiente de bronce? Bueno, eso todavía se seguía adorando en el tiempo de Josías. Estamos hablando que si más o menos el tiempo de Moisés fue en el año 1250, en el tiempo de Josías estamos hablando más o menos del año 680. Entonces ya llevaban un periodo de ¿cuántos años? Voy a regresar. Como de 600 años adorando. Y le llaman Nejustán. ¿Se han escuchado eso? El Nejustán viene de Nahash, que significa serpiente, ¿sí? Y ahí lo llama ídolo abominable, Nejustán. Que también la palabra Nahash en hebreo significa sortilegio o significa palabra mágica. Así que está muy relacionado con este tipo de situaciones. De hecho, en Génesis 3 se menciona también a la serpiente, ¿no? Entonces, hay una relación ahí. Bueno, entonces, todo esto se adoraba. También se adoraba los palos de Yahvé, se adoraban los carros celestiales. También se adoraban a los carros celestiales. No sé si han escuchado eso, pero se adoraban a los carros celestiales. Se adoraban a las estrellas, se adoraba al sol. Así que cuando vino Josías, tuvo que barrer con todo eso, porque se adoraba. Y dentro de eso también se adoraba a Jehová como Baal. Así que bueno, pues otra de las características también que se tuvieron que cambiar o que sucedía en el tiempo de los jueces es que el pueblo de Dios copió o imitó específicamente la parte de las élites. Copiaron un tipo de culto que se ofrendaba a un Dios que les daba poderes para que tuvieran a perpetuidad su gobierno. En hebreo rey se dice Melech. Melech. Y el Dios al que se le asociaba eso, con la práctica cultural, es el Moloch. En realidad, Moloch como tal, ahora los estudios más recientes no establecen que no es que fuera una deidad, sino más bien es una práctica cultural, ¿no? Pero vamos a seguirla leyendo como tal, ¿no? Entonces, esta práctica, ¿en qué consistía? En que tomaban a los hijos primogénitos, ¿sí?, de sus diferentes matrimonios y los pasaban por fuego, los entregaban a una figura de bronce así, y un fuego abajo, y lo echaban ahí al hijo, y ese hijo primogénito se llama Becor. Becor es el primogénito, el primero, Becor,
Y de hecho, si ustedes leen en la escritura, dice, no sacrificarás a tu primogénito. Y muchos decían, bueno, más bien se refiere a una vaca o un toro, ¿no? Se refiere a que practicaban los sacrificios humanos. Entonces, ¿por qué? Porque adoraban a Baal. Ahora, Baal también se especializaba en algo, porque resulta que el Baal tenía especializaciones. Y ellos pensaban que Yahvé era el Dios del desierto. Se especializaba en el desierto. Pero cuando pasaron del desierto a Canaán, el Dios del desierto pues ya no tenía tanto poder. Ya no les iba a ayudar en Canaán, porque en Canaán ya no hay desierto, sino que hay fertilidad. Entonces decían, pues vamos a adorar al que se especializa en eso, ¿no? Y de ahí adoraban a Baal Adonai. ¿Sí se fijan? Y entonces pues era el amo, el Señor, Jehová, y adoraban así. Entonces algo que practicaban era la prostitución sagrada. Así que todas las prácticas que están asociadas a ese tipo de situaciones sexuales, de prostitución, de homosexualidad, que la Biblia prohíbe, siempre las prohíbe en función del culto. ¿Sí? Porque era lo más evidente. Lo otro es una cuestión muy particular de las personas, ¿no? Es algo que a veces quisiéramos saber de todos, pero no debe ser, ¿no? Pero a la gente le gusta meterse, ¿no? Y eso es algo que no se sabe, pero lo que sí se sabía es que la práctica cultural se hacía religiosa. Había prostitución sagrada, había personas que se dedicaban a eso, tanto hombres como mujeres de diferentes edades. Y dentro de esto pues es algo que se utilizaba mucho porque se ejercía esta prostitución en diferentes lugares, como por ejemplo los llamados lugares altos, llamados Bamot en hebreo. Bamot significa los lugares altos. ¿Sí? En los lugares altos no había templos, en los lugares altos, en las montañas. Todavía si ustedes en algunos momentos viajan, por ejemplo por acá por Zaragoza, creo que está una montaña cercana ahí por el Peñón, y van a ver ustedes una cruz ahí, ¿no? Hay algunos, porque se hacían precisamente sacrificios o rituales mesoamericanos o aztecas o los que fueran, y entonces para que ya no los hicieran ponían cruz, ¿no? Entonces es una manera como de prohibir esas cosas, ¿no? Entonces en los lugares altos se invocaba a Jehová, pero ahí también se invocaban otros dioses, eran como santuarios politeístas, ¿no? O sea, todos los podían usar, no había problema. Los lugares altos, por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No creen que está diciendo, ay, y ahora, no, está haciendo una separación de la adoración en los montes a la adoración al Señor. Alzaré mis ojos a los montes, a los lugares altos, ¿vendrá mi socorro de ahí? No, y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces ahí está diferenciando una teología y una práctica cultural, ¿sí? Y bueno, pues ahí se levantaban las Mashebot y las Asherot, o sea, las aceras y las divinidades masculinas que se adoraban en esos lugares altos. Después, posteriormente, fueron combatiéndolas hasta que finalmente, con Josías, con el mismo Ezequías, se arrasaron con todas ellas. Y todo eso son movimientos proféticos, ¿no? Todos los profetas son movimientos. Bueno, tenemos a los filisteos, ¿sí? Los filisteos, todos los feos vienen aquí, ¿no? Y bueno, ahora, para resumir, el nombre de los pueblos representan condiciones espirituales, situaciones de la historia de ese lugar.
Por ejemplo, los amorreos. Amorreos significa montañeses o alpinistas. O sea, son las personas que vivían en los lugares altos. Ajá. Gergeseos son los que habitan o moran en tierras arcillosas o de barro. ¿Jerjeseo? Gergeseo es el que se dedica a hacer vasijas. Ajá. Los cananeos, pues ya vimos, traficante, mercader, aunque también la raíz puede ser celoso, porque la raíz Canaán viene de Cainán, que también significa celos. ¿Se acuerdan cuando Caín tuvo celos de su hermano? Fonéticamente es muy parecida, entonces también puede ser celos. Jebeo significa habitantes del campo o aldeanos. Jebeos. Con H. Jebeos. Los eteos o geteos son los hititas. ¿Jebeos qué era? ¿Jebeos? Jebeos son los habitantes del campo o aldeas. Los eteos son los hititas. Y aquí no tienen un significado, pero está asociado al que te causa terror. ¿Cuál? Hititas o eteos. Es el que te causa terror. Saber que venía un eteo era decir, uff. ¿Por qué creen que David se acompañó de Urías? Porque era eteo. Nada más tener un eteo era tener un gran guerrero, ¿no? Ahí les va otro. Jebuseo, los habitantes de Jebús. Pero Jebús significa ser hollado, ser aplastado. Ajá. De hecho, los habitantes de Jebús fueron aplastados por David, ¿no? Bueno, Madianita. Madianita significa peleoneros, divisores. Divisores. Son los que causan divisiones. Vean, les estoy dando porque estos son claves de interpretación, hermanos, ¿eh? Porque cuando vean ustedes eso, les va a dar un montón de ideas para la... Moabita significa procedente de su padre o incestuosos. Moabita, procedente de su padre o incestuoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Las hijas de quién? Las hijas de Noé. De Lot, ¿verdad? ¿Qué hacen? Se acostaron con él para reproducir. Engañan a su padre, ¿no? Y sus hijos, ¿verdad? Fundan los moabitas. Ajá. Pero la clasificación, ¿cuál es? Moabita. Procedente de su padre. Ajá. Ahora, aquí viene una cosa importante. La práctica de esos pueblos era que casarse de esa manera garantizaba las heredades para que no se perdieran. ¿Sí? Porque el primer hijo heredaba ¿de quién? El padre. Así no se perdía la heredad. No venían otros de otro lugar para quedarse con la heredad. Ahora, vean cómo se conecta con el libro de Ruth. Ruth, ¿se acuerdan ustedes? Originalmente, ¿de dónde era ella? De Moab. ¿Pero ella se casó con su padre? ¿O tuvo un hijo de su padre? No. ¿Por qué? Porque ella siguió a su suegra. No, porque originalmente se había casado con uno de los israelitas. Pero vean ustedes la narración. Mueren los dos hijos. ¿Con quién tenía que tener su primer hijo? Con un familiar muy cercano. Con su suegro. Pero en la narración muere el suegro. ¿Sí se fijan? Por eso quedan sin nada. Y se tienen que regresar. Vean cómo es interesante. A veces esos temas no los entendemos, pero tenía que suceder así, porque si no Ruth hubiera tenido un hijo de su suegro. ¿Sí?
y se hubiera quedado ahí, pero se tuvo que regresar. Con Judá. No, se casó con con Boz. No, pero me refiero que de ejemplo igual como cuando pasó con Judá. Ah, con Judá, sí, no ni Tamar, sí. Digo, con Judá y Tamar, ¿no? Sí, sí, Pero, así es. pero ella no regresa a su pueblo, sino que se va al pueblo de su suegro. Sí. Pero aquí viene una cosa interesante. La suegra le dijo. Tamar queda embarazada de su suegro. Y en las leyes, en la ley establece que aquellas mujeres o el suegro, si se mete con su nuera, hasta la 10ª generación quedan maldecidos. Y eso se llama mamzer, es la maldición, mamzer. Si ustedes hacen cuentas de las generaciones, a la 10ª generación que estaba maldecida era David. David era un mamzer. Por eso es que su padre no lo quiere, no lo toma en cuenta. ¿Sí? Bueno, ok, seguimos. Entonces están los amalecitas, significa habitantes de la periferia o cinturones de miseria. ¿Ya les va diciendo un poco eso, más o menos? ¿Por qué la historia? Amalecitas son habitantes de la periferia o los que viven en la cinturón de miseria. Fereceos, habitantes de tierras abiertas o no amuralladas. Son como nómadas, más o menos, ¿no? Tierras abiertas. Ajá, o no amuralladas. Ahora, Egipto, en el idioma egipcio se dice Hakupta, pero en hebreo se dice Mitzrayim. Mitzrayim. Egipto, Mitzrayim. Y Mitzrayim proviene de la palabra Sara, que significa murallas, estrechez. ¿Sí? Entonces, irse a Egipto como un concepto de seguridad, ¿verdad?, para la persona, implicaba sujetarse a la forma de gobierno. Pero cuando tú pensabas que Egipto te daba seguridad, en realidad lo que hacía es que te estrechaba. Entonces, eso les va a dar mucha idea cuando lean ustedes otros pasajes, porque dice, y volvieron a Egipto. O sea, cuando en la mente parece mi seguridad, en realidad es lo que me mantiene esclavizado, lo que me estrecha. Ajá. Bueno, así que no solo quiere decir que estos pueblos habitaban ahí, sino entiende un lenguaje simbólico como condiciones de vida o mentalidades que gobernaban ciertos lugares o ciertas tierras. Entonces, dentro de estas características nos va a ayudar precisamente conocer estos personajes. Ahora, vamos a continuar. Hay algo que hay que tomar en cuenta, se llama ciclo histórico salvífico. A ver si nos ayuda. Bueno, ciclo histórico salvífico. ¿Cuál es el ciclo histórico salvífico? ¿No? Hay un autor llamado Martin Knott, en 1943 escribe un libro que se llama Überlieferung Geschichtlichkeit, que significa estudios sobre la tradición. Y este libro, o este escrito que hace Martin Knott, es un teólogo protestante, es reformado. Martin Knott habla acerca de que en la obra llamada deuteronomista, ahorita se los explico, se puede entender una serie de ciclos. A ver, el anterior creo que es... no, el otro... estructura cíclica. Ajá. Se puede entender una serie de conceptos. Primero vamos a ver que Israel está en paz. Esa es la primera parte. Israel está en paz. Luego viene un momento de desobediencia, donde el pueblo se aparta. Después viene un momento de castigo o de consecuencia de su pecado. Después de la consecuencia de pecado viene la opresión.
Después de la opresión viene el clamor. Después del clamor viene el escuchar de Yahvé. Después del escuchar de Yahvé viene la respuesta de Yahvé, que es darles un libertador. Y luego viene la paz. Y volvemos a caer en el mismo ciclo, Se vuelve a repetir la misma historia. Por eso se llama ciclo histórico salvífico. ¿Cómo comienza? Bueno, pues había paz y de repente los hijos de Israel pecaron. Vamos a ver ahí en capítulo 2, 11, 3:7, capítulo 3:12, 4:1, 6:1, 13:1, dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos. Esta es una clave de interpretación que ustedes necesitan leer. ¿Sí? Hicieron lo malo, dice ahí. Ajá. En hebreo utiliza la palabra vayisifu. Vayisifu proviene de el nombre Yosef, José. ¿Saben qué significa? José. La palabra Yasaf significa incrementar. Esta expresión es como un catalizador. Es algo que puede acelerar. En química, ¿conocen eso? ¿Lo que son los catalizadores? A ver, ¿qué son? Ah, tú sí sabes. Dinos qué son. Es para acelerar el secado de alguna situación, por ejemplo, una tinta, con el catalizador se seca y se endurece todo. Así es. O en el caso de algunas otras bebidas, algunas cosas generan, ¿verdad?, reacciones. ¿Sí? Entonces, puede hacer que se acelere para que crezca o se acelere para que se contraiga. Ajá. En este caso dice: y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hacían el mal, no solamente volvían a caer, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, sino que además, cada vez que volvían, el pecado era peor, así que se va incrementando. Así que cada vez que volvieron a hacer lo malo, quiere decir que cada generación era peor que la otra. ¿Sí? Dice entonces, por ejemplo, en el 2:11, que se apartaron del Señor y sirvieron a Baales. Entonces, no solamente pecaron, sino que además retrocedieron adorando a otros dioses. Entonces viene la respuesta del Señor. Por ejemplo, en el 2:14 dice que se encendió, dice la ira. Ajá. Ahora, hay que entender que la palabra ira no siempre es enojo, sino que puede ser una pasión o un anhelo. ¿Sí? ¿Sabías que tú eres el anhelo del Señor? Ese es su celo. Esa es su ira. ¿Sí se fija? Entonces no es que el Señor se encienda y de repente, los voy a deshacer, sino que tú eres su pasión, porque eres su proyecto. Amén. Entonces se encendió la pasión del Señor. Y entonces dice que los entregó en el 2:14. A ver si lo pones para que lo vean. Los entregó en manos. Dice: se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Sí se fijan entonces? Entonces, por eso es muy importante conocer los nombres, porque cuando vemos eso, dices: ok, robadores, los que vivían a su alrededor. Vemos que muchos de esos nombres se parecen, ¿no? Y bueno, pues ahí menciona varios, ¿no? Y por consiguiente, vino un tiempo de opresión. Por ejemplo, en el caso del 3:8 nos dice cuánto tiempo. El 3:8 nos dice ¿qué?
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, envió milagros de Cusán, el rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años, ¿no? Y luego dice que volvieron a pecar después. O sea, el Señor los libera y todo eso, vuelve la paz y después vuelven a otra vez, y vean lo que dice el 3:14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. O sea, vean cómo se va extendiendo el tiempo. Ahora ven el 4:3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros hermanos y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Sí se fijan? Va aumentando. Entonces vamos entendiendo que el pecado no solamente es volver a hacer esas condiciones de desobediencia, sino también es el mal uso de la libertad. Pecado es usar mal la libertad que Dios te ha dado. Ahora, luego viene el ciclo, el arrepentimiento. Capítulo 3:9 utiliza la palabra clamor. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ok, la palabra clamar en hebreo utiliza la palabra sa'ak. Sa'ak. Así como lo estoy haciendo, me voy a regresar. Sa'ak. Sa'ak, ¿saben qué significa? Clamar. Pero vean la forma sa'ak. A ver, hagan la expresión. Sa'ak. Ahora clamen al Señor. ¿Ya vieron? ¿Cómo lo hacían? O de ¿ya vieron? Ajá. Pero ¿qué puede ser la exclamación? Porque siempre lo vemos como dolor, pero no siempre es dolor. Puede ser de alegría, de susto, De admiración. ¿sí? De queja, ¿sí? Clamar al Señor no siempre es como de, y buscaron al Señor en oración. Puede ser que Isaac sea una forma de reclamar. Le reclamaron al Señor. Después viene la liberación. Capítulo 3, versículo 9. Sigue, a ver el versículo 10, dice. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán y Sataí, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán y Sataí. Ok, la palabra mano en hebreo significa voluntad, pero también puede ser poder, autoridad. Ajá. Dice que si estamos en la mano del Señor, ¿nos pueden arrebatar? No. ¿Qué significa entonces? Poder, autoridad. Eso significa. ¿La mano de quién estuvo sobre Cusán Risataim? Ok. Luego queda humillado cualquiera, ¿no? Ya vimos ahí. Ya nos dice los libertadores, nos dice Otoniel, nos dice Abesán, Elón, Abdón, Sansón, Jefté, Ahod, todos ellos, ¿no? Y dice que la tierra estuvo en paz, 3:11. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Así es. La paz contraria al tiempo de pecado. ¿Sí se fija? Pecaron una etapa, pero la paz es más duradera. La palabra paz en hebreo es shalom, pero proviene de la expresión shalem, que significa salud. Shalom
significa estar pleno, estar completo, que nada te haga falta. Así que cuando das un shalom a las personas, no solamente es a Dios, sino que le deseas la salud, que nada le haga falta, que esté bien. Solamente podemos entender el shalom después de la tormenta o de la guerra. Solamente eso. ¿Cómo sabes que ya no está lloviendo, que ya estás en lo claro? Pues ya conociste la lluvia, la tormenta. Ya conociste la lluvia, ¿no? ¿Cómo sabes que ya no estás enfermo? Porque ya conociste la enfermedad, ¿sí me entienden? Ok. Entonces, este es lo que se conoce como el ciclo histórico salvífico. Ahora, vamos a pasar al aspecto de... voy a saltar todo esto. Ya de una vez. Vamos a ver unos pasajes. ¿Qué les parece? Vamos a ver Jueces 2, 10 al 23. Vamos a formar grupos. Y estos grupos nos van a servir para ir estudiando los pasajes. A ver, formen grupos de 5. Aquí ya estamos 5. Compete. Aquí formen sus grupos de 5. Cuatro. Manda música ahí, por favor. Es de los cananeros. Van a ver ustedes. Ya se van, el pastor que pasan Jesús. No se nos deja. Tomen la nota de su texto. Déjalos arreglar. Van a ver ustedes. Y van a discutir en su grupo discusión en grupo. ¿Qué jueces actuales surgen en tiempo de crisis? ¿Qué tipo de jueces actualmente surgen en tiempos de crisis? Y la siguiente es cómo actúa Dios en medio de la crisis. Jueces 2. Ajá. Y de los elementos que ustedes saquen, vamos a hacer una predicación y vamos a hacer un taller. Pero después, ahorita solamente vamos a hacer eso y después vamos a tratar de hacer una predicación de eso, ¿no? Ok, entonces, Yo busco algo. Díganme qué. subrayen frases repetidas. Primero vamos a leer. Identifiquen los verbos clave y discuten qué jueces actuales surgen en estos tiempos de crisis y cómo actúa Dios en medio de la crisis. Tienen un minuto. ¿Qué pasó? Ya acabamos. Sí. ¿Lo escribiste? Ah, qué bueno, gracias. Eso es todo. ¿Quieren que les dé el pasaje? ¿O no?
tiene que ir al baño, tiene que ir, hermano. Por ejemplo, cuando subrayamos las frases, se van a dar ustedes cuenta que aparecen ciertos patrones narrativos. Van a dar ustedes cuenta cómo van haciendo esa progresión. Inicio, ¿verdad? Es como una montaña rusa, una acción que va realizándose, llega a su clímax y luego comienza a descender. Termina y luego inicia otra situación, es como otra historia. Entonces vean ustedes dónde inicia y dónde termina. Eso les ayuda a que cuando prediquen no hablen de todo, sino solo de esa parte, para que no se pierdan, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a identificar verbos, pues vamos a ver que hay verbos que luego están asociados a un verbo principal. Por ejemplo, en Génesis dice que Dios creó, bara, Dios creó. Y a partir de ese verbo, que es el verbo principal, surgen o se van consecutivamente los otros verbos, como separó, e hizo, y llamó. Todo eso está asociado a la palabra crear, como formas en las cuales Dios crea. Pues en este pasaje también hay algún verbo principal, del cual se van asociando, o se van se van relacionando con otros. Concatenando con otros. Después los hijos de Israel, y luego dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Ajá, dejaron a Dios. Les voy a seguir repitiendo lo que les he comentado, porque nos están viendo en la transmisión y de pronto me van a ver que estoy parado nada más. Entonces voy a seguir hablando para que vean. El libro de Jueces presenta una estructura cíclica y además repetitiva. Martin Knott es un teólogo protestante que explicó acerca de que se podía ver un patrón cíclico y le llama ciclo histórico salvífico, la forma en la cual el Señor nos salva a través de la historia, y encontró algunas fases que se van repitiendo, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de que hay paz. Israel vive en paz, todo está bien, pero de pronto viene un periodo de infidelidad. O sea, es un momento en que Israel hace lo malo. Ahora, cuando menciona hacer lo malo, no se imaginan así que de repente están como Sodoma y Gomorra, ¿no? Y están viviendo así alguna experiencia de ese tipo. No. La infidelidad o el pecado está en función de la falta de compromiso con Dios. Por ejemplo, la idolatría o la alianza con otros pueblos. En vez de confiar en Dios, confían en sus propias fuerzas. Eso se entiende como infidelidad. El no guardar el pacto es una forma de infidelidad. Por eso se entiende que volvieron a hacer lo malo. Se refiere a eso, a que no fueron fieles, ¿no? Tercera fase es la opresión. Dice que Dios entrega a su pueblo. Quizá no está en el sentido de que el Señor diga, órale, para que te
acicates, ¿no? Más bien se refiere al aspecto de que el Señor permite, el Señor deja que Israel, o que su pueblo, para ser más específico, su pueblo, caiga en ciertas circunstancias para que eso lo motive a hacer algo. Luego viene el clamor, el pueblo gime, ruega, llora, se queja ante el Señor. La palabra clave es Saak, ¿se acuerdan ustedes? Ahora, el hecho de que clamen no garantiza un verdadero arrepentimiento. O sea, no hay garantía de un verdadero arrepentimiento. Solamente es el que su clamor se vuelve generalizado. Y esta expresión, Saak, es la misma que se utiliza en Génesis. Digo, en Éxodo capítulo 3, cuando el Señor le dice a Moisés: he escuchado el Saak de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo, bien he visto su aflicción y la forma en cómo lo tratan sus opresores, y he descendido a liberarlos. O sea que el clamor, el sufrimiento, está asociado a la respuesta de Dios por su pueblo, por su misericordia. Luego viene el tema de la salvación, o sea, las formas en las cuales el Señor establece salvación. Vemos cómo Dios levanta un shofet, un juez, un líder, principalmente pues militar, ¿no? Que los vuelve la esperanza y les hace entender que el Señor es quien los libera. Después viene nuevamente la paz, o sea, hay un periodo nuevamente de paz, de estabilidad, hasta que nuevamente el ciclo se vuelve a repetir. Entonces, esta espiral, pues, no es una espiral ascendente, es una espiral descendente, porque cada vez que caen en el pecado, caen más profundo y duran más tiempo y sufren más. Entonces, eso se va agravando con el paso del tiempo. La idea del efod sacerdotal termina trayendo idolatría a su propia familia y a su propio pueblo, porque termina haciendo algo que no debía. Lo mismo con la historia de Gedeón. También Gedeón termina apartándose del Señor. Entonces, pues la historia de Jefté, de Sansón, de Gedeón, son historias que comenzaron bien y fueron terminando mal. Otro de los aspectos que podemos ver como tema teológico es la violencia. Conforme va pasando la historia del texto, la violencia se va haciendo más grave. Pasa de una violencia familiar a una violencia ya cultural, estructural, política, donde de pronto el texto, aunque no la justifica, se vuelve muchas veces hasta brutal. Y llegamos al capítulo 19, ¿no? Donde hay una mujer que es ultrajada, ¿no? Otro de los temas teológicos principales es precisamente la idea del pacto, ¿no? El pacto, el berit. Porque constantemente dice que se olvidaron de mi pacto. La palabra pacto, berit, proviene de la palabra hebrea bara, que significa crear. Y bara, además de crear, significa cortar. Resulta que la palabra bara se asocia a lo que es la adoración, el sacrificio. Cuando se le cortaba el cuello o se sacrificaba al animal, también se utiliza la palabra bara. Quiere decir entonces que celebrar el pacto es celebrar el nuevo comienzo. Es como si Dios recreara algo nuevo. Entonces es muy interesante porque cuando leemos que Dios está creando las cosas, vemos que Dios está renovando su pacto. Y bueno, pues
constantemente se repite en este texto que se olvidaron del Señor y hace entender otras expresiones como el verbo sahar, que significa recordar o memorizar. Les voy a comentar que para la cultura hebrea el corazón es el lugar de las decisiones. Para nosotros el corazón pues representa el amor, la emoción, el sentir bonito, ¿no? El buen deseo. Para los hebreos representa el lugar del análisis, donde se hacen los planes, donde se observan las cosas. Y la función del cerebro solamente es para recordar. Aquí vienen las imágenes de recordar algo. Entonces, sacar significa recordar, repetir, ¿verdad? Algo, traer algo a la memoria. Otro de los temas que aparecen en este libro es la tensión entre la gracia y el juicio, porque la misericordia divina es gratuita, pero no es una situación cómoda con la cual se obtiene. Proviene de situaciones complicadas. Y hay que entender la gracia en este libro, la gracia de Dios, no solamente como el don inmerecido, sino como una herramienta que Dios da a sus hijos o a su pueblo, la gracia, para habilitarlos a hacer algo. Eso es algo muy importante y es algo que necesitamos entender, porque muchas veces la gracia queda solamente como un don donde yo me quedo inmóvil, pero no, la gracia es una herramienta, es algo que Dios provee para poder cumplir un propósito. Bueno, vamos a ir viendo las frases subrayadas, ¿no? A ver, hermanas de este lado, ¿qué frases encontramos ahí repetidas? La primera parte es de los hijos de sus padres, las generaciones, habla una parte al principio acerca de eso. También dejar a Jehová, hicieron lo malo, provocaron a ira a Jehová, se encendió la ira, el furor de Jehová, siguieron a dioses ajenos. Son como las más. Entonces encontramos que la palabra padres, generación, hijos, es algo que se repite constantemente, ¿no? ¿Por qué se repite esta expresión? Padres, hijos. Porque dice el Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Hay una expresión rabínica que añade, y a los hijos de tus hijos, ¿no? Y empieza a decir de qué manera toda una generación. Por eso cuando Jesús menciona la parte de Hechos 16:31, dice, cree en el Señor Jesucristo, casa, porque es parte de esta promesa, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otras tú tienes? ¿Alguna? Frases repetidas. Dejaron a Jehová. Dejar. Sí, dejaron. En el versículo 12, Ajá. 13, fueron tras otros dioses Ujú. ajenos. Sí. Levantó jueces. Levantar. Es que ya Enemigos. Entonces tenemos el Dios de sus padres, dioses. Ajá. Tenemos ahí también robadores, por ejemplo. A ver, ¿qué verbos clave asociados encontramos? A ver, hermanos, de este lado. Levantó. Si quieres, aquí traigo ya la otra. Reunida, levantó, conocía, en el versículo 11, hicieron, sirvieron, en el 12, dejaron, O transmitimos en otro. adoraron, provocaron, en el 13, adoraron y dejaron, en el 14, O transmitimos desde el llevó, pudieron, No pudieron. sabían, había, tuvieron, en el 16, levantó, Pero no en el tenemos 17, oyeron, fueron, adoraron, apartaron, anduvieron,
Está bien, muy bien. Vean cómo los verbos están asociados a un tipo de tema. ¿Cuál es? Pasado. No. Dejó. ¿A qué tema están asociados los verbos? A las acciones del pueblo en contra de los jueces. De ¿El los qué? jueces. Ajá, entonces todos los verbos están asociados a un aspecto religioso. Entonces, el problema